Muy buenos días, este es el video número 8 de las orientaciones de la guía número 1 de Humanidades para la asignatura de inglés de tercer bimestre. El siguiente video corresponde a la guía número 1 del área de Humanidades para la asignatura de inglés de grado octavo. El tema que vamos a trabajar a continuación es The Environment, Taking Care of the Planet, es decir, el medio ambiente y el cuidado del planeta, y la actividad número 8. Para poder trabajar en la actividad de hoy, debemos hacer un repaso de lo que es WH Questions, es decir, preguntas WH. Hay dos tipos principales de preguntas: las preguntas de respuesta sí y no, y las preguntas WH. Las preguntas WH son preguntas que comienzan con palabras que inician con WH, las cuales incluyen qué, cuándo, dónde, quién, cuál, por qué y cómo. Las palabras de estas preguntas se utilizan para preguntar sobre cualidades, tiempos, lugares, personas, etc. Bien, vamos a entrar a revisar cada una de las WH questions o preguntas WH o las más comunes, las de más uso. Tenemos entonces what, que significa qué, y se utiliza para preguntar acerca de cosas. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What do you think about the movie? ¿Qué piensas acerca de la película? Tenemos when, que significa cuándo, y se utiliza para preguntar acerca de tiempo. When will the meeting start? ¿Cuándo comenzará la reunión? When are you leaving? ¿Cuándo te vas? Where significa dónde y se utiliza para preguntar por lugares. Where's my bag? ¿Dónde está mi maleta? Where do you live? ¿Dónde vives? Who significa quién y se utiliza para preguntar por personas. Who do you love the most in your family? ¿A quién amas más en tu familia? Who told you that story? ¿Quién te dijo esa historia? Which, que significa cuál, y se utiliza para preguntar acerca de una selección o de lo que uno quiere escoger. Which one do you choose? The left or right? ¿Cuál escoges? ¿El izquierdo o el derecho? Of all the drinks in the menu, which one would you like? De todas las bebidas en el menú, ¿cuál quieres o cuál prefieres? Whose se utiliza para preguntar acerca de posesiones y significa de quién. Whose pencil is this? Is it yours? ¿De quién es este esfero? ¿Es tuyo? Whose books are these? ¿De quién son estos libros? Why, que significa por qué, se utiliza para preguntar acerca de razones o causas. Why did it happen? I didn't understand. ¿Por qué sucedió? No entiendo. Why is he crying? ¿Por qué él está llorando? Y por último tenemos how, que significa cómo, y se utiliza para preguntar acerca de maneras o procesos. How can you explain this problem? Please tell us. ¿Cómo puedes explicar este problema? Por favor, dinos. How can you get there? ¿Cómo puedes llegar ahí? Bien, vamos a mirar ahora cómo se forma una WH question, es decir, cómo se forma una pregunta con palabras WH. Tenemos básicamente dos formas de escribir una pregunta: con un verbo auxiliar o sin un verbo auxiliar. Cuando vamos a escribirla con un verbo auxiliar vamos a utilizar la siguiente estructura: WH word, es decir, la palabra WH, más el auxiliar, el sujeto y el verbo principal, y si es necesario un complemento. Los verbos auxiliares son aquellos verbos que ayudan o complementan al verbo principal. Los más comunes son be, o el verbo to be, que todos conocemos, do y have, aunque tenemos otros que son los mismos verbos modales, también funcionan como verbos auxiliares para las preguntas.
que son will, shall, would, can, could, must, should, may, might, etc. Dependiendo del tiempo verbal en el que esté planteada la pregunta, debemos saber cuál auxiliar vamos a utilizar. Por ejemplo, si la pregunta está en presente, debemos utilizar do o das. Do para primera persona, das para tercera. Si la pregunta está planteada en el futuro o hacia el futuro, vamos a utilizar, por ejemplo, will o shall, dependiendo del pronombre. Entonces, dependiendo del tiempo verbal, vamos a utilizar el auxiliar adecuado. Otro auxiliar que podemos utilizar para las preguntas en pasado, en este caso, es did, que es el auxiliar de pasado. Aquí tenemos unos ejemplos de preguntas formadas con auxiliar. What do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? Entonces tenemos what, que es la palabra WH, do, que es el auxiliar, verbo auxiliar de presente, you, que es el sujeto. Como este sujeto es de primera persona, por eso utilizamos do. Si hubiera sido un sujeto de tercera persona como she, utilizaríamos does, ¿cierto? What does she? Pero en este caso es what do you. Luego tenemos el verbo do, que es hacer, es el verbo principal, y for a living sería el complemento. What do you do for a living? ¿Qué haces tú para vivir? Why should we read books? Why should we read books? Tenemos la misma estructura. Pregunta WH, why. Should, que es un verbo modal y que en este caso funciona como verbo auxiliar. Recordemos que los verbos modales sí se traducen, los otros verbos auxiliares no. We, que es el pronombre, read, que es el verbo leer, y books, que sería el complemento. Why should we read books? ¿Por qué deberíamos? ¿Sí? Es el verbo auxiliar should. ¿Por qué deberíamos nosotros leer libros? O simplemente, ¿por qué deberíamos leer libros? When is she coming? Aquí tenemos otro verbo auxiliar, que es el verbo to be. Obviamente está conjugado con el pronombre she, que es tercera persona, por eso es is she. When is she coming? ¿Cuándo viene ella? Entonces tenemos la WH, when, que significa cuándo, is, que es el verbo auxiliar, verbo to be, she, ella, y coming, que es el verbo venir o regresar. Observemos entonces que cuando utilizamos verbo to be, como en este caso, el verbo principal va a ir siempre con ing, siempre con ing. When is she coming? ¿Cuándo viene ella? Bien. La otra forma de realizar una pregunta es sin el auxiliar. Esto únicamente lo vamos a realizar cuando la palabra WH, de WH word, reemplace al sujeto del cual estamos hablando. En términos más simples, siempre vamos a realizar una pregunta sin auxiliar cuando la WH sea who. Cuando la WH sea who, es decir, quién. ¿Sí? Únicamente con esta WH who vamos a poder hacer una pregunta sin auxiliar. ¿Por qué? Simplemente porque al decir quién, ya sabemos que ese quién está reemplazando al sujeto. Estamos preguntando por una persona. Entonces no necesitamos auxiliar. Por ejemplo, who won the game? ¿Quién ganó el juego? Aquí la estructura es simplemente WH, verbo y complemento si es necesario. Who won the game? WH, el verbo won, que es el pasado de win, es decir que la pregunta está en pasado, y the game, que es el complemento. ¿Quién ganó el juego? David won the game. Ahí estamos en la respuesta, nos podemos dar cuenta que a través de esa pregunta estamos preguntando por una persona. Who won the game? ¿Quién ganó el juego? David won the game. David ganó el juego. Who gave you this present? Tenemos entonces también la misma estructura. WH, que es who,
verbo principal que es gave, el pasado de give, y you this present que funcionaría ahí como complemento. Who gave you this present? ¿Quién te dio ese regalo? También es una pregunta planteada en pasado. My cousin gave me this present. Mi primo me dio este regalo. Bien, para la actividad número 8, lo primero que vamos a hacer es leer el artículo que dice The Fantastic Three Arts. The Fantastic Three Arts. Entonces es un artículo relacionado con tres aspectos o tres consejos que comienzan por R todos, por eso se denomina las fantásticas 3 R's, que está relacionado con reducir, reciclar y reutilizar. Entonces vamos a leer el artículo y vamos a relacionar cada párrafo con una de las imágenes correspondientes. Entonces en los pequeños cuadros vamos a colocar la letra A, B o C dependiendo de qué párrafo corresponde a cuál imagen. Esa sería la primera parte. La segunda parte, vamos a leer las tres oraciones. La primera que dice Camila is wearing her cousin's old jacket. Pablo stopped buying magazines and books he never reads. Y Jorge uses old plastic bottles to plant flowers and vegetables. Esas tres frases están relacionadas con los mismos aspectos. Una tiene que ver con reducir, otra con reciclar y otra con reutilizar. Entonces vamos a colocar la letra correspondiente al consejo correspondiente. Entonces si la oración A pertenece a reducir, entonces colocamos sobre la línea la letra A, o si pertenece a reciclar o a reutilizar. Lo último que vamos a hacer es que vamos a escribir 5 preguntas, 5 WH questions relacionadas con la ecología, con el cuidado del medio ambiente, y se las vamos a realizar a algún familiar. Luego vamos a escribir lo que ese familiar nos conteste. Si nos contesta en español, pues obviamente vamos a traducir su respuesta al inglés y vamos a escribir esa respuesta en el cuaderno o en la cartilla o en un archivo de Word. Entonces son 5 preguntas relacionadas con ecología, cómo la persona está contribuyendo a un mejor ambiente y qué respuesta nos da esa persona. Entonces construimos 5 preguntas, las realizamos a algún familiar y consignamos las 5 respuestas. Con eso entonces terminaríamos este video de explicación. Espero que sus dudas hayan quedado resueltas y muchas gracias por su atención.